Con el sermón titulado La luz y las tinieblas, hoy me gustaría tomarme un tiempo para estudiar con ustedes la palabra de Dios en relación con estas preguntas fundamentales. ¿Quiénes son el verdadero pueblo de Dios? ¿Y a qué se refiere la luz en la Biblia? Entre las cosas hechas para percibir lo invisible, existe un ejemplo notable. Hermanos, ¿pueden ver el tiempo? El tiempo pasa mientras duermen, mientras realizan diversas actividades, cuando trabajan, mientras predican el Evangelio, cuando toman descansos, mientras comen sus alimentos o incluso cuando estudian. ¿Verdad? ¿Pueden ver el tiempo pasar? Es invisible. ¿Qué dispositivo nos permite ver el paso del tiempo? Un reloj. A través de un reloj nos damos cuenta, el tiempo pasa así. De manera similar, Dios nos explica el mundo espiritual a través de la Biblia. Las cosas del mundo espiritual, como los justos y los impíos, los que pueden ir al cielo y los que no pueden, y las obras de Dios y las obras de Satanás, son invisibles y no pueden ser percibidas por quienes viven en un mundo tridimensional. Por ello, la Biblia es una herramienta vital que Dios nos proporciona para mirar con precisión lo que no podemos percibir. ¿Verdad? Entonces, a través de la Biblia, siempre debemos mirar y verificar y comprender el mundo invisible. Antes de la invención del reloj, o de que los humanos descifraran los movimientos y cambios de los cuerpos celestes, no tenían ningún concepto del paso del tiempo. De la misma forma, en el mundo espiritual, sin fe en Dios ni entendimiento de la Biblia, es imposible discernir si las cosas del mundo espiritual invisible existen o no. Por lo tanto, hoy junto con ustedes, me gustaría examinar lo que la luz y las tinieblas representan en la Biblia y cuáles son las características que poseen los que recibirán la salvación. Veamos el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué le sucederá al que no cree? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice que Dios ya ha ejecutado su juicio sobre ellos. Incluso, antes de que vayamos al cielo y escuchemos a Dios decir, ustedes vayan al infierno y ustedes vayan al cielo, ¿cómo podrá conocernos y juzgarnos en esta tierra? Él nos juzgará por si hemos creído o no en Dios, quien vino a esta tierra en la carne. Estaba escrito que aquellos que no creyeron en Jesucristo, Dios que vino a la tierra en la carne, hace 2000 años, ya fueron juzgados aquí en la tierra, sin necesidad de comparecer ante el tribunal celestial. Entonces, ¿qué significa esto para aquellos que no creen en Dios, que vino en la carne a la tierra durante la época del Espíritu Santo? Es como si ya hubieran sido juzgados. Esto implica que, incluso si se presentan ante el tribunal de Dios, el veredicto no puede ser revertido. Por eso, la fe en esta tierra es muy preciosa.
Ahora, consideremos qué tipo de ser es Dios que viene a esta tierra en la carne y por qué se dice que ya estamos condenados si no creemos en Él. Veamos el versículo 19 para encontrar la respuesta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué amaron más? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Continuemos averiguando a quién representa la luz que vino al mundo. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué aborrece? ¿Cuál es la razón por la que odiaban la luz? ¿Qué hacen ellos? Está escrito que odian la luz porque hacen el mal. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y qué no hace? No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando leemos en Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos que el que no viene a la luz se le llama aquel que hace lo malo. Estas personas aborrecen la luz, no les gusta, son reacios a acercarse a ella y finalmente la rechazan. Esto muestra cómo está diseñada la providencia de Dios. Ahora bien, ¿qué significa la luz mencionada en este contexto? Para responder, veamos 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios, ¿qué es? Es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Está escrito que Dios es luz. Si Dios es luz, entonces, ¿quién fue Jesús que vino a la tierra en la carne hace 2000 años? Según el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, Él era Dios que existía desde el principio. Aunque vino a esta tierra en la carne, Él es Dios. Aunque Él es la luz. Hubo personas que se negaron a venir a la luz. Rechazaron todas las noticias del Evangelio del Reino que Jesús predicó e incluso gritaron, «Crucifíquenlo». ¿Qué tipo de personas eran? Hoy, a través de las palabras del Evangelio de Juan capítulo 3, entendemos que ellos eran hacedores del mal. ¿Qué características tienen los que hacen el mal? Ellos son creados para aborrecer la luz. Por eso, ¿cuál es su reacción ante la luz? Está escrito que no se acercan a ella. Según 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, la luz no es otra que Dios mismo, pero no vienen a Dios. ¿Por qué? Porque temen que sus malas obras sean expuestas. ¿Qué prefieren más que la luz? Está escrito que terminan amando las tinieblas más que la luz, más que a Dios. Ya que Dios es luz, ¿quién existe como opuesto a la luz? Este rechazo los lleva a alinearse con las fuerzas de Satanás y a abrazar ansiosamente su espíritu. Como resultado, Dios hizo el juicio de que aquellos que no reciben a Dios, que ha venido como la luz a esta tierra, y no se acercan a Él, enfrentarán el castigo eterno del infierno. Según un informe, aumentar al doble el brillo de las farolas por la noche reduce la tasa de criminalidad a la mitad. Es un fenómeno muy extraño. Muchos crímenes ocurren en lugares oscuros. Entonces, también en términos de la verdad, debemos esforzarnos por ser aquellos que pueden acercarse a Dios, quien es la luz, ¿verdad? Los hacedores de maldad aborrecen la luz. Nunca vienen a la luz. En otras palabras, no pueden tener fe en el Espíritu y en la esposa. Veamos juntos Apocalipsis capítulo 22, versículo 17.
En el capítulo 22, versículo 17 está escrito: y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Esta es una noticia en la que solo los hijos de la luz, los hijos de Dios, pueden regocijarse. Dios dice, vengan, vengan a la luz. Con esta única declaración, el juicio entre el cielo y el infierno ya está decidido. Aquellos que hacen el mal nunca se acercarán a la luz. ¿Quiénes son los que se acercan a Dios Padre y a Dios Madre, que son la luz? Son los hijos de la luz. La Biblia explica que ellos son los que se deleitan en venir a la luz y permanecer allí. En esta época hay dos grupos: los que están deseosos de recibir a Dios Padre y a Dios Madre, que son el espíritu y la esposa, y los que se oponen a ellos. Se está desarrollando una batalla espiritual en el mundo invisible. Así como no podemos ver el paso del tiempo con nuestros ojos, pero podemos medir el paso del tiempo con la invención de un reloj, Dios nos muestra claramente y nos despierta al mundo espiritual invisible a través de la Biblia, la herramienta de su palabra. Él deja en claro quiénes caerán en el juicio y quiénes serán los protagonistas de la salvación. Dios, que es la luz, está abriendo numerosos caminos para que nos arrepintamos y volvamos al reino de los cielos. Aunque Dios ha abierto el camino, ¿cómo reaccionan los hijos de las tinieblas? Ellos no vienen a la luz, aborrecen la luz. Ya que odian la luz, es inevitable que también odien la verdad que testifica sobre Dios Padre y Dios Madre. Por lo tanto, ellos ya están condenados en esta tierra. Por el contrario, a nosotros, que nos deleitamos en morar en la luz, Dios nos da seguridad hoy y mañana de que entraremos en el eterno reino de los cielos, y continúa iluminándonos diciendo, alégrense por caminar en la luz. Entonces, ¿qué tipo de camino preparó y creó Dios, que es la luz, cuando vino a esta tierra hace 2000 años? Veamos Juan capítulo 12, versículo 46. Este es el mismo mensaje que vimos anteriormente en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Dios es luz. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dios vino a esta tierra en la carne como la luz, pero las tinieblas lo rechazaron, por temor a que sus obras fueran expuestas. Hoy, mientras proclamamos la verdad y declaramos a Dios Padre y Dios Madre, la luz que vino a esta tierra, hay entidades que los odian y los detestan sin ninguna razón. ¿Por qué? Por su naturaleza. Ellos están predispuestos a aborrecer la luz. Por otro lado, nuestra sola presencia aquí ahora sirve como prueba de que amamos la luz, nos regocijamos en la luz y nos deleitamos en morar en la luz. Entonces, ¿cómo está escrito en el versículo 46? Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, es decir, los que creen en Dios que vino a esta tierra en la carne, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, ¿qué dijeron Dios Padre y Dios Madre, que vinieron a esta tierra en la carne como el espíritu y la esposa? Hace poco vimos la escena en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, donde ellos dicen, ven. ¿Acaso no es una orden de venir a la luz? Sin embargo, las personas no vienen a la luz. ¿Cuál es la razón?
ya que pertenecen a las tinieblas, aman más las tinieblas y no quieren venir a la luz. Es porque cuando vengan a la luz, todas sus vergonzosas obras quedarán al descubierto. Por otro lado, nosotros nos deleitamos en venir a la luz y nos regocijamos en la luz, porque Dios se complace y se regocija con todas nuestras obras, como está claramente expresado en el Evangelio de Juan. Entonces, vayamos a Hebreos capítulo 5 para ver qué sistema de verdad agradó a Dios, quien vino a esta tierra como la luz hace 2000 años. Ahora, Dios nos permite discernir las cosas que no son visibles a nuestros ojos. Examinemos la escena donde Dios nos mostró si somos sus hijos o no. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según ¿qué orden? El orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ¿quién es el hijo? Es Jesús. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según ¿qué? El orden de Melquisedec. Dios nos despierta el hecho de que Jesús fue designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, a través de las enseñanzas sobre Melquisedec, debemos discernir si estamos viviendo en la luz o en las tinieblas. Ya que Jesús, que es la luz, fue designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nosotros también debemos deleitarnos en morar según el orden de Melquisedec, si deseamos vivir en la luz. Sin embargo, las personas del mundo afirman, leí la Biblia, pero omiten todas estas partes. Es realmente extraño. Con la aparición del nuevo pacto, ¿no está ahora expuesta su vergüenza? Se ha hecho evidente que el culto dominical no es la enseñanza de Dios. También se está revelando que la Navidad no es la enseñanza de Dios. También se ha hecho evidente que la cruz tampoco es la enseñanza de Dios, ya que la Biblia revela que todas las ceremonias del culto que llevan a cabo son en realidad rituales del sacrificio al Dios pagano y no están relacionados con Dios. Es angustiante para ellos escuchar la palabra de Dios. Por eso, obstruyen e interfieren, evitando que la verdad sea más conocida. De esa manera, las personas no se dirigirán hacia la luz. Al venir a la luz, me di cuenta de que el culto dominical que había guardado antes era en vano. Guardar la Navidad también fue en vano. He estado adorando a la cruz, un ídolo, todo este tiempo. Todas estas cosas fueron reveladas cuando ellos vinieron a la luz. Por lo tanto, la Biblia expresa claramente que el orden de Melquisedec fue declarado por Dios mismo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recibió este título directamente de Dios. Entonces, averigüemos sobre el orden de Melquisedec yendo a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, ¿y quién era él? Sacerdote del Dios Altísimo, sacó. ¿Qué sacó? ¿Qué trajo consigo el sacerdote llamado Melquisedec? Pan y vino.
Él sacó pan y vino para bendecir a Abraham y estaba cumpliendo un deber como sacerdote del Dios Altísimo. Versículo 19. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera escena del diezmo. Naturalmente, ¿a quién se le debe dar el diezmo? Los diezmos deben ser entregados a Dios. Sin embargo, vemos en Génesis capítulo 14 que Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo. ¿Quién se dice que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? La Biblia testifica que es Jesús, Dios Hijo según la Trinidad. Dios, que vino a la tierra como la luz, llevó a cabo el sacerdocio para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Prácticas como el culto dominical y la Navidad de hoy fueron establecidas por el sumo sacerdote del Dios Sol, el emperador romano, junto con la Iglesia Católica. Sin embargo, Jesús nunca llevó a cabo tales prácticas, sino que fue el sumo sacerdote que dirigió el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué tipo de sacrificios agradó a Dios? ¿Fue el sacrificio de Abel o de Caín? ¿Es el sacrificio de Melquisedec o el del Dios Sol? Por supuesto, está complacido con el sacrificio de Melquisedec. Por esta razón, Dios mismo vino a esta tierra para enseñar eso, ¿verdad? Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Fue una época en la que numerosos sacerdotes derramaban sangre de animales y ofrecían sacrificios y culto a Dios con esa sangre del sacrificio. Sin embargo, Melquisedec dirigía el culto de manera única, con solo pan y vino, incluso en esa época. Entonces, veamos cómo Jesucristo, nuestro Dios que vino como la luz, enseñó sobre la regla del sacrificio del pan y del vino en el Nuevo Testamento, yendo a Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Pasemos al versículo 26. Esta es la palabra dada en esa misma noche de la Pascua, ¿verdad? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, ¿qué contiene la copa? Es vino, pero el vino de este día es diferente del vino que la gente suele beber. ¿Qué tipo de vino es? Es el vino de la Pascua. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: ¿Qué les dijo? Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así como Melquisedec bendijo a Abraham con bendiciones físicas a través del pan y el vino, ¿qué pacto estableció Jesucristo mediante el pan y el vino, cumpliendo el sacerdocio del Melquisedec espiritual? Este pasaje también se conoce como Nuevo Pacto en la Biblia en español, denotando el Nuevo Pacto. La Biblia coreana también lo menciona precisamente como el Nuevo Pacto, en el libro de Lucas, capítulo 22. Al final, la verdad del Nuevo Pacto puede verse como la esencia del orden de Melquisedec.
Así como Melquisedec bendijo a Abraham con bendiciones físicas a través del pan y el vino, ¿con qué bendición nos bendijo Jesucristo, el Melquisedec espiritual, a través del pan y el vino? Según Juan capítulo 6, ¿qué habrá en nosotros si comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre? Jesús dijo que se nos dará la vida eterna, la bendición más importante. Con este propósito, Dios vino a esta tierra como luz y estableció la verdad de la luz en esta tierra. Por eso, describimos tanto la verdad como a Dios como luz. Es porque es la verdad establecida por Dios. Entonces, ¿quiénes son en verdad el pueblo que se regocija, se acerca y habita en la verdad del nuevo pacto que es la luz? En Juan capítulo 3 se afirma claramente que los que pertenecen a las tinieblas, es decir, los que hacen el mal, aborrecen la luz y no se complacen en venir a la luz. Dios los distinguió claramente por esas características. Esto sirve como un criterio muy importante en el juicio de Dios para distinguir entre los que irán al cielo y los que no. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un reloj y si no hubiera movimiento del sol y la luna? Si ese fuera el caso, no podríamos sentir el paso del tiempo. No podemos sentirlo. Del mismo modo, si no existiera la Biblia, no podríamos detectar nuestro estado espiritual. El paso del tiempo existió, pero no había ningún dispositivo que lo probara. Una vez que se inventó el reloj, la gente decía, «Oh, ya ha pasado un mes, ya pasó agosto». ¿No es eso lo que la gente llega a saber? Si tal sistema no existiera, ni siquiera sabríamos sobre nuestra época. Por Cristo, la luz que vino a esta tierra y estableció la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que ha hecho distintivamente a los que se deleitan en vivir en la luz y a los que pertenecen a las tinieblas. Dios los ha distinguido claramente. Entonces, veamos también las palabras dadas en el Evangelio de Lucas sobre la verdad del nuevo pacto. Veamos Lucas, capítulo 22, versículo 7. Leamos el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Veamos el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Ciertamente, a través del pan y el vino de la Pascua del nuevo pacto, Dios estableció el orden de Melquisedec. En la época de Abraham, mientras que otros sacerdotes ofrecían sacrificios con la sangre de animales, solo Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino. Acerca de Melquisedec, en Hebreos capítulo 5, está escrito que Dios designó a Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si Jesucristo, quien es la luz, sigue el orden de Melquisedec, entonces nosotros también debemos seguir de manera natural el orden de Melquisedec. Dado que Dios dijo que Él estableció esto para nosotros, ¿no es natural que nosotros como pecadores guardemos la verdad del nuevo pacto? De hecho, sería lo correcto. Examinemos ahora la promesa de bendición que Dios ha concedido a tales personas. Vayamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31.
He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales, ¿qué hará? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Averigüemos más sobre el nuevo pacto en el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo, ¿quién será? Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya que Dios es la luz, quiso decir, yo seré su luz y ellos también serán mi pueblo, que habita en la luz. Así es como Dios reconoce a los del nuevo pacto en el orden de Melquisedec. Así como Dios designó a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Él llama a los del nuevo pacto mi pueblo. Este título no se le dio a cualquiera. Debemos morar en la luz. ¿No deberíamos morar en el Padre y la Madre celestiales? Continuemos con el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, ¿por qué? ¿Qué hará? Perdonaré la maldad de ellos. Él perdonará la maldad de los que están en el nuevo pacto, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿se puede abolir fácilmente este pacto prometido? Veamos el versículo 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que aparta el mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cambiará estas ordenanzas? Nos ha dado la firme promesa de que nunca cambiará. Entonces, para que ustedes y yo moremos en la luz, todos deberíamos estar en el nuevo pacto y todos deberíamos permanecer en la verdad de la Pascua dentro del nuevo pacto. ¿No es así? Es por eso que Hebreos capítulo 9 dice que el nuevo pacto nos permite recibir la herencia eterna prometida. En otras palabras, ¿no es la promesa segura de Dios la que nos permite entrar en el reino de los cielos? Leamos de nuevo el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Y qué no hace? Ellos no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque no aman la luz. Es su naturaleza. En el versículo 20 se explica que no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz. Cuando el espíritu y la esposa dicen, ven, ellos van a Dios, que es la luz. Quien vive por la verdad viene a la luz. Cuando predicamos a Dios Madre, ellos preguntan, ¿Dios Madre? ¿De dónde sale eso? Está en la Biblia. Veamos la Biblia. Cuando leen Gálatas capítulo 4 y Génesis, está claro, ¿verdad? Por tanto, quien vive por la verdad viene a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como resultado, ellos reciben la verdad del nuevo pacto que Dios ha concedido, así como a Dios Madre y a Dios Padre. Para ellos, encontrar al Padre y a la Madre es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. No hay mayor alegría. Al observar esto, nosotros, los hijos de la luz, nos sentimos impulsados a seguir difundiendo el Evangelio. Es una característica de los hijos de la luz que la mera mención de Dios Madre pueda producir tal efecto en sus corazones. Dios nos ha prometido morar en la luz,
para confirmar visualmente que habitamos en ella. Ha establecido el sistema del nuevo pacto, el orden de Melquisedec. Además, ha revelado si somos hijos de la luz o si pertenecemos a las tinieblas, a través de las características de si vivimos en el nuevo pacto o no. Hermanos y hermanas, espero que todos vivamos para siempre en la luz, recibiendo un amor aún mayor y abundantes bendiciones del Padre y la Madre. Esperando que hayan encontrado gracia en estas palabras, finalizo el sermón de hoy. Muchas gracias.